Ya es oficial, dato del mes de mayo. Los precios al consumidor subieron 5,1% respecto a abril, interanual 60,7%. Acumularon un alza del 29,3% en los primeros 5 meses del año. Estamos naturalizando estas cifras en Argentina. Estaba pensando en el escándalo en Estados Unidos por el 8% de inflación. Acá estamos hablando... Sí, Brasil tiene la tasa de referencia arriba del 12%, porque una inflación que está corriendo arriba del 11% anual. Claro. Y también ha trastocado la dinámica de Brasil, que incluso con la suba de tasas se supone que Brasil está entrando, si no es en recesión, al menos en una meseta de estancamiento económico, que le puede pegar a la Argentina. En la Argentina el jueves se reúne el Banco Central, deberá tomar alguna decisión respecto para las quedarte tasas, en pesos, sí. aumentar tasas, uno supone. Ahora, fíjate lo que es la dinámica, Helio, porque a partir de noviembre empezó una escalada, digamos, pico, como piso, 3,8, 3,9, 4,7, dispara marzo 6,7, baja el 6% en abril, recorta en mayo al 5,1, pero de todas maneras estamos muy arriba de la dinámica que traíamos el año pasado, que tenía una inflación que estaba en torno al 3. Exactamente, estamos casi duplicando esa dinámica. Ahora hay que ver, acá tenemos los datos que vos recién mencionabas, ¿no? La variación mensual del 5,1 a nivel nacional, 60,7 la variación interanual. Siguen las previsiones del 72%, ¿no? Para este año. Bueno, efectivamente es lo que dan las consultoras en el reglamento de mercados que hace el Banco Central. En minutos vamos a ver con Ricardo Delgado, Iván Carrino, qué es lo que están viendo ellos, pero esta tendencia, Helio, es la que llegó para quedarse, y esto parece ser el piso de la inflación interanual para la perspectiva de este año 2022. Exacto. Con lo cual, por eso los gremios todos llegaron a confluir en torno al 60 los estatales, docentes, gremios estatales, en la provincia de Buenos Aires, bancarios, aunque después vienen los plus. Viene el suplemento por el día del bancario, los bonos. Sí. Hay gremios que ya están arriba del 70 y algunos que negociaron 84, los que pudieron. Los que negociaron 45, 50 son los que están todos anticipando las paritarias. Y la verdad que las paritarias hoy son trimestrales, en el mejor de los casos, con incluso subas mensuales. Claro, tenemos trimestrales con sumas mensuales y, por ejemplo, precios cuidados que también tiene revisiones mensuales. Ya ahora, no trimestrales, ¿no? Correcto. Claro. Vamos a ver lo que más subió. Dale. Dale, a ver. Acá estamos revisando los datos de la inflación. El dato a esta hora de la tarde propinado por el INDEX. 6,2 salud. Sí. La gran es prepaga, componente exactamente. Importante. Transporte, 6,1%. Prendas de vestir y calzado, 5,8%. Tenemos restaurante y hoteles, 5,7%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 5,7%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 5,4%. Recreación y cultura, 5,2%, efectivamente, un poquito por encima de la inflación. Ahí está el nivel general, el 5,1 que decíamos. 4, 6 bienes y servicios varios. Alimentos y bebidas y acá no está alcohólicas, el dato, ¿no? Mira, 4,4, es una tendencia descendente, o sea, todo el mundo habló esta mañana en la previa de que había informes que daban cuenta que alimentos y bebidas había crecido por encima del nivel de precios general. Sin embargo, el INDEC dice que creció el 4,4. Sí. Si eso hubiera sido más alto, el 5,1 hubiera sido más alto. Exacto, sí, exacto. Bueno, fíjate, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3,6. ¿Por qué? ¿No tuviste aumento de nafta? Bueno, atentos con esto, porque claro, esto es, estamos viendo una película vieja, estamos viendo una foto vieja en realidad, que es la del mes de mayo. En junio ya vamos a tener un impacto acá, ¿no? O sea, precio regulado te va a subir. Claro. Educación 3,2, te había aumentado fuerte febrero-marzo. Sí. Y comunicación 3,1. Y ahí tenemos un 3,1, sí. Igualmente, digo, más allá de esto, que es cierto que está por debajo del nivel general, es muy fuerte el 4,4 y tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en las familias que menos tienen, ¿no? Menores ingresos tienen, digo. Sí, estuvo arriba del 8 en marzo, con lo cual está en la mitad casi de marzo. Desconozco cómo es el tema de estacionalidad. ¿Podemos hacer el desagregado de alimentos y bebidas? Porque ahí tenés estacionalidad, los precios desestacionalizados. Quiero saber, digamos, qué factor coadyuvó al 4,4 de alimentos, bebidas y bebidas no alcohólicas a un aumento que está por debajo de la expectativa. Digamos, yo no tengo claro en el relevamiento de precios de alimentos y bebidas qué incidencia tiene, por ejemplo, precios cuidados. ¿Cuántos alimentos, cuántos productos de la canasta de alimentos y bebidas que están en el listado de precios cuidados se relevan para tener este dato de inflación que estamos viendo, ¿no? Del 4,4. Sí. Eso es algo que tendríamos que ver.
para ver cuál es el impacto. Igualmente, yo insisto, sí es cierto que bajó de ese 8% que vos mencionabas, Paulino, al 4,4%, pero igualmente sigue siendo una cifra muy alta. Estamos hablando de un aumento mensual del 4,4% en alimentos. Está en la mitad de Estados Unidos por año. Exacto. Está en la mitad, perdón, en 2/3 partes del aumento de precios en alimentos y bebidas de Europa promedio, que anda cerca del 7%, 8%. Estoy viendo en el IPC del Gran Buenos Aires, el principal aumento del 9,1% se da en funcionamiento de equipos de transporte personal. Bienes y servicios para la conservación del hogar, 6,4%, nivel general 4,8%. Transporte público, 2,5%. Electricidad, gas y otros, 0,2%. Eso es lo que se te va a mover fuerte. Claro. Si podemos buscar el índice de precio al consumidor de mayo respecto al IPC de cada una de las regiones, vamos a notar esto que yo les quiero marcar. Porque eso que tiene que ver con el GBA no es necesario, es esto, 0,2. Pero no es el 0,2 el denominador común del interior, donde en el interior se mueven las tarifas de luz, las tarifas de gas, las tarifas de agua. Y de hecho esto acaba de aumentar también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero esto es junio. Claro, junio, va a impactar en junio. Te va a regir en junio, exactamente. Junio, esto va a ser mucho más alto porque son los precios regulados que tenías pisados. Insisto, hay que ver qué pasa con el combustible este mes, ¿no? Ahí estoy viendo cuál es el mayor impacto que tiene la región pampeana. Si podemos ir al anterior, que tiene un 9,9%, acá está, no terminó de funcionamiento de... Equipos. ¿Equipos, dice? Sí, me parece que son equipos, ¿no? Sí. Bueno, no llego a leer. Ahí voy a buscar igualmente. Espera que te lo sigo por acá. De transporte personal. Equipos de transporte personal. Ahí está, un 9,9%. Ahora, fíjate, ahora sí, pongamos la otra. Perdón la desprolijidad, pero estamos viendo los datos y estamos analizando en conjunto. Noreste, la región noreste y la región noroeste. En la región noroeste, 8,6 bebidas alcohólicas. Funcionamiento de equipo de transporte personal, 8,2. Mira esto. 5,3 nivel general. Mira esto que me parece importante para que comparemos la diferencia que hay en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Hablábamos de electricidad. Este mismo ítem es el que veíamos recién en un 0,2 en el GBA y en la región noroeste aumentó un 14,6%. Porque se dieron los ajustes de tarifa. Claro. Efectivamente. Y 16,5 es el aumento de servicios recreativos y culturales. Claro, porque tras la cerrazón, evidentemente, hay una medición ahí muy fuerte. 0,4 educación. Sí. Por ejemplo. Por eso el nivel general te da tanto más alto en el noroeste, ¿no? Un 5,6%. IPC Cuyo, miremos las otras dos regiones del país. IPC Cuyo, en las 6 que se divide la Argentina, 12,3% calzado. Bebidas alcohólicas 8,4, nivel general 5,2. Electricidad, gas y otros combustibles 1,1. Transporte público 0,7, porque también el boleto de algunos colectivos y demás sube, o remises, o taxis que ajustan, etcétera. En la Patagonia tenemos un 7,2 en prendas de vestir y materiales, productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, un 7,1%. El nivel general está por debajo del nacional, un 4,9%. 1,8% en educación y alquiler de vivienda y gastos conexos, 1,5%. Alquiler de vivienda se movió poco, en términos generales. Hay que ver qué pasa después en la medición de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Bueno, el dato oficial, 5,1% en el transcurso del mes de mayo de la inflación y más del 60% en términos interanuales con alimentos y bebidas, creciendo a un ritmo del 4,4. Y en un día de una City caliente, con el dólar otra vez remarcando precio, 2,21 en el mercado paralelo, y un Banco Central que hoy se tuvo que deshacer de reservas. Urgente a esta hora. ¿Cuál fue el saldo, Javi, del día de hoy? 60 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central en la jornada de hoy por, fundamentalmente, Paulino, pagos de energía para poder afrontar la demanda de energía. Estos son datos oficiales. Un dato del mercado que es, si se quiere ponerlo entre comillas, Paulino, extraoficial,
es que hoy el Banco Central pagó 150 millones de dólares por pagos de energía. Y ayer la liquidación del campo, la liquidación de las empresas agroexportadoras, fue de 176 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto, Paulino? Que a pesar de la liquidación récord del campo, el Banco Central sigue vendiendo dólares. Y un dato que te actualizo. O sea que, perdón, pasa a tener saldo negativo en junio. Sí, claro. A esta altura, en menos de una quincena, día 14. Ahora te voy a dar el número exacto, pero ya te adelanto que el saldo en lo que va del mes de junio es negativo. El Banco Central venía comprando de a puchitos, de a 2, de a 3, de a 5 millones de dólares. Con estos 60 millones de dólares de hoy, bueno, está claro que el saldo da negativo. Y te actualizo el dato. Poco más de 30 millones de dólares abajo. Bien, perfecto. Te actualizo, Paulino, el dato del dólar blue. ¿Cuánto? Corrigió sobre el final. 224 pesos. O sea, marca un récord. Es un nuevo récord del dólar blue. Había sido el anterior, en enero de este año, 223 pesos. Corrigió 3 pesos sobre el final de la rueda. Corrigió al alza, ¿no? Claro está. Elio, ¿y el contado con liquidación en cuánto terminó cerrando a propósito de la dolarización de cartera que se está viendo en los inversores institucionales? 239 pesos el contado con liqui. ¿Y el MEP en 230? 231. Corrigió un poquito para arriba. Dólar solidario, Paulino, 212 pesos. El dólar oficial del Banco Nación, casi 128 pesos. Y el riesgo país, 2.127 puntos. O sea que volvieron a bajar los bonos. Riesgo país consolidado en nivel estrafalario, récord desde septiembre del 2020, cuando Argentina acuerda con los bonistas privados. Bueno, es una economía en rojo. Está bien puesta la gráfica del 5,1 mensual de inflación. De inflación corriendo en los primeros 5 meses, un promedio arriba del 29%. Anualizada arriba del 60% en el periodo mayo 2021, mayo 2022. Pero anualizado los datos de los primeros 5 meses, estamos corriendo una tasa del 70%. Y poco más también. Con una inercia que, pese a que se desinfla poco, no parece cambiar en la primera quincena de junio, con un Banco Central que aparece estresado, que pese a pisar importaciones, no logra acumular reservas, con un déficit fiscal que, pese al intento de Guzmán, no logra poner en caja porque los gastos suben, y con un mercado de deuda en pesos que le puso límites explícitos a Guzmán la semana pasada. Veremos hoy cuánto consigue, a qué tasa. No fue a buscar mucho, pero antes del fin de mes tiene que ir a buscar 500.000 millones de pesos. Y en los próximos 30 días le vencen poco más de 1 billón de pesos al propio ministro Guzmán, al gobierno. Ricardo Delgado y Iván Carrino, gracias a ambos por venir. ¿Cómo están? Gracias. ¿Qué dicen? Buenas tardes. Hola. Primera impresión, Ricardo, empiezo por vos. Nada que sorprenda demasiado. Me parece, Paulino, que es importante marcar que estamos en un momento difícil, transitando una turbulencia financiera que tiene que ver en un principio por errores no forzados del gobierno, algunas decisiones no coordinadas entre el área de energía y el Ministerio de Economía, y después, por supuesto, un panorama, una perspectiva de un segundo semestre en donde va a haber menos dólares, claramente, ya lo estamos anticipando con los datos que daba Javier antes, y además una inflación que, si bien desaceleró, sigue siendo muy alta. Antes de abrir al resto del equipo, etcétera, Iván, ¿qué impresión te despierta? Sí, no, coincido, los datos no sorprenden porque es lo que se esperaba, pero bueno, obviamente estamos, como decías vos, en la inflación más alta de los últimos 30 años. La pondría en contexto internacional, no para quitar culpas, sino para entender en qué mundo vivimos. Esta situación se está repitiendo en todos lados, ¿no? O sea, la inflación más alta de los 40 o de los últimos 30 años es algo que pasa en Argentina, es algo que pasa incluso en Estados Unidos, es algo que pasa en Chile, en Brasil. Estamos pagando hoy
lo mal que hicimos las cosas en economía en el año 2020. Pensamos que iba a ser gratis y hoy estamos pagando las consecuencias de haber cerrado irracionalmente la economía y de haber salido a gastar y a emitir dinero a lo bestia como si no hubiera mañana. Bienvenidos al mañana. Hoy vemos las consecuencias de lo mal que hicimos las cosas en el pasado reciente, ¿no? Acá hay un factor de emisión puramente, quiero sumar a Helio, pero ¿hay un factor de emisión, Ricardo? ¿O vos crees que es un factor multicausal, digamos? Ojalá fuese solamente un problema de emisión. Al final del camino siempre la inflación es un fenómeno monetario, pero en el medio hoy ya estos niveles de inflación, Paulino, Eleonora, me parece que forman parte de las expectativas, sobre todo las expectativas a futuro, de vuelta. Los eventos financieros que suceden desde la semana pasada tienen que ver con una perspectiva de un nuevo gobierno que eventualmente defoltea o no reconoce esta deuda en ser que el Tesoro viene emitiendo justamente para financiar el déficit. En fin, digo, y todo esto hace además en un contexto de escasez de divisas en donde los costos de reposición, por ejemplo, de las empresas para importar insumos, piezas, maquinarias, se vuelve incierto. Todos los que toman decisiones de precios todos los días, que son todas las empresas, toman justamente estas decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre. Y eso se carga al final del día en la dinámica de precios. Ahora, la pregunta, Iván, es ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones en realidad tiene el gobierno de aquí en adelante? Porque, como bien decía Ricardo, estamos con escasez de divisas en el momento en donde entran la mayor cantidad de divisas en el país. Sí. A ver, creo que hay que separar las cosas, ¿no? Yo no digo que sea culpa de la emisión lo que está pasando con el dólar, ni mucho menos lo que está pasando en el mercado de deuda con los bonos, sobre todo los indexados y los atados a la inflación. Pero bueno, y tampoco digo que el 5 y el 6 y el 6,7% de inflación que vimos en los últimos 3 meses no tenga también algo que ver con la guerra en Ucrania. O sea, lo que pasa es que la guerra en Ucrania son los últimos 5 minutos de una película de 2 horas, ¿sí? ¿Explica un salto en los niveles de precios del último tiempo? Sí, sin duda. Y ahí el gobierno nada puede hacer, nada, no hay nada que hacer, ya está. Esos saltos de los precios los tienen que tolerar. Lo que pasa es que después hay que explicar otros 40 y pico de puntos de la inflación, si no más. ¿Y ahí qué puede hacer el gobierno? Bueno, lo que hizo hasta ahora es firmar un acuerdo con el fondo que de alguna manera te diría que en términos de rumbo, ok, ajustar el déficit y la emisión monetaria, pero cuando uno va a ver los datos del gasto público o los datos del déficit fiscal acumulados en el año, no son para nada buenos, incluso cumpliendo el acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que acá hay un problema que es el régimen y la credibilidad que tiene el gobierno. O sea, me parece que con este tipo de medidas son muy pocas, quedan como que se ven como que no van a solucionar el problema. Además, el gobierno no inspira credibilidad. Entonces, como mucho, tendremos una reducción muy menor de la inflación hacia el 2023. Si quisieran tener una reducción más grande de la inflación, habría que hacer cosas más agresivas en materia fiscal, en materia monetaria, incluso te diría... ¿Pero como que una devaluación, por ejemplo? Bueno, devaluación no, porque eso tiene que ver... O sea, por supuesto que yo estoy a favor de que no exista el control de cambios tal como existe. O sea, no puede ser que tengamos una brecha del 100%, ningún país tiene brechas como las que tenemos acá. Pero bueno, obviamente que eso en el corto plazo, más que bajar la inflación, la va a aumentar, ¿no? O sea, es deseable en el marco de un cambio en la política monetaria y un mayor ajuste fiscal. Si no, bueno, solo vas a tener los costos y no vas a tener los beneficios, ¿no? Sí, que siempre habitualmente pasa. Ahora, Ricardo, yo me mostraba una encuesta de la Universidad de Itela, que quizás la podamos compartir ahora, hace un ratito, en el 3 de las 3, cuando marcaba la falta de credibilidad en el gobierno, que está en un nivel muy bajo, está en torno al 10% en la serie histórica, incluso más bajo que en mayo del 2019, cuando Macri afrontaba ya una situación muy delicada en términos políticos tras el salto del tipo de cambio que había pasado de 16 prácticamente a 45, se había triplicado en 1 año y medio. Ahora, efectivamente, en ese clima de falta de expectativas, no sé si la podemos compartir, insisto, ponerla en aquella pantalla, uno tendería a pensar que poco probable revertir esta inercia. ¿Me equivoco, Ricardo?
No, no te equivocás. A ver, la decisión de atacar la inflación y de resolver los problemas macro de la Argentina es una decisión política. Requiere voluntad política, requiere acuerdos, consensos centrales que están muy lejos de suceder en la Argentina. Este es el punto de fondo. Es muy complejo, por ejemplo, sentar a todos los que tienen participación directa o indirecta sobre el gasto público, que es uno de los temas que hay que discutir, y cómo financiar el Estado hacia adelante, si no hay vocación primero y si no hay además respaldo y capital político para hacerlo. Los números que vos comentabas, Paulino, recién indican que el gobierno está muy débil, muy frágil desde ese punto de vista y en consecuencia va a ser muy difícil. Ahora, la pregunta es, falta 1 año y medio. Claro. No es que faltan 6 meses para terminar el mucho gobierno. tiempo. Bueno, ahí algunos dicen, viene el Mundial, ahí empieza todo a relajarse, vienen las vacaciones y después viene el año electoral que empieza en marzo. El propio gobierno lo dice, ¿no? Correcto. Con lo cual dice, bueno, ahí eventualmente se cambian las expectativas. Yo recuerdo 2015, todos anticiparon que algo iba a cambiar, época del CEP, ustedes recordarán, etcétera. 2015 la economía crece, que sea Scioli, sea Macri, sea Massa, decían los inversores, en marzo del 2015, la situación va a ser diferente. Entonces se volcaron a la construcción, etcétera. Sí. Y de hecho, cuando el dólar salta de 9 a 16, que se unifica, etcétera, muchos se sintieron beneficiados. Bueno, tuvimos un salto de inflación, ¿no?, al 40%. Claro, fue muy corto. Digamos, entre otros errores de diagnóstico del gobierno anterior. Digo, esto hay que decirlo también. Ahora, me parece que la situación es diferente, con modesta opinión. En el 2015 había una expectativa de cambio. Me parece que en el 2023 no hay tanta expectativa de cambio. Ya las cartas están sobre la mesa, no hay grandes novedades. Se sabe más o menos quiénes son los que tienen más chances de vencer y en consecuencia, digo, hay una mayor cautela sobre la economía argentina. Y además, la tasa de inflación, los problemas sociales son mucho más agudos que en el 2015 hoy y en consecuencia se hace todo más cauteloso en términos de decisiones privadas. Ahora, sí, digo, estaba pensando en las expectativas y estaba tratando de ponerme en la piel de cada familia hoy viendo estos datos, que lo siente todos los días en el supermercado, pero viendo sobre todo el dólar. Y el dólar blue, que es el que generalmente miran más las familias de a pie porque tienen acceso a eso. Por eso, Iván, la pregunta es, ¿cuánto puede impactar todo esto que estamos viendo en términos de inflación? Y digo, ¿cuánto más va a costar frenarla entonces? Hay que ver cómo se sigue desarrollando el dólar paralelo. Tal vez tenemos hoy un día de mucho ruido. Lo que está pasando en los mercados internacionales no es menor. Pero por eso hay que ver. Pero tal vez sea un tema de estos días. Ya hemos visto saltos, después volver a tranquilizarse. Igual también diría que en materia de los precios en el supermercado, teniendo hoy el tipo de cambio oficial bastante bajo control, entonces no se te traslada directamente a un problema de Sí, en el supermercado, pero en el almacén, digo, el almacenero mire, dice, tengo que reponer. O el de la ropa. Me refiero en general, ¿no? Digamos, veo una tendencia de la inflación muy gradualmente a ir bajando. Pero estamos en niveles de 5% mensual, o sea, los niveles son altísimos. Vamos a terminar con una inflación probablemente del 70% anual en diciembre. No es para nada alentador, pero podemos estar viendo, como estos últimos 3 meses, inflación que vaya bajando en términos mensuales. ¿A qué se debe esto? A que se pasó un poco el efecto de la invasión rusa y a que, bueno, mal que mal, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que fue totalmente descontrolada en 2020 y 2021, hoy está mermando en su intensidad. Entonces, eso es lo que en última instancia determina la trayectoria de la inflación. ¿Vos compartís el diagnóstico, Ricardo? A ver, si me hacías esta pregunta la semana pasada, te decía que sí. Hoy tengo algunas dudas más, justamente porque no sabemos exactamente cuál va a ser la reacción, que creo que está faltando, contundente del Banco Central y del Ministerio de Economía ante esta mini corrida que están sufriendo sobre todo los fondos comunes de inversión. Este es un dato, digamos. Si no hay techo para los dólares financieros, bueno, el proceso de expectativas se va a complicar. Este me parece que es un dato no menor. El otro dato no menor es que el Tesoro no solamente tiene que
refinanciar estos vencimientos, 500.000 millones el 29 de junio, este billón largo en un mes, sino que además va a tener nosotros proyectábamos un déficit solamente del Tesoro superior a 4 puntos este año. Entonces le está faltando al punto de emisión comprometido con el Fondo de Emisión Monetaria para financiar al Tesoro y al 0,7% del producto proveniente de ingresos de organismos internacionales, le están faltando 2,5 puntos aproximadamente para cumplir con ¿Cuánto es eso en pesos hoy? Bueno, y en pesos estamos hablando de unos 7 mil millones de dólares. Ahí hay parte de los fondos excedentes que, por ejemplo, tiene el PAMI o fondos fiduciarios, de ahí seguramente parte va a venir de ahí, ese es un mundo de medio punto del PBI, pero también va a haber bancos, compañías de seguro, las propias ALICs o sociedades de bolsa, que van a tener que empezar a tomar bonos del Tesoro. ¿Cómo hacerlo en este contexto si no hay señales claras? Es una pregunta, me parece, relevante. Claro. Muy bien. Bueno, enormemente agradecidos a propósito del dato de la tarde y en el contexto de la información económica del día. Ricardo, Iván, muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vamos a ir a la pausa. Elio, ya viene Dale. Lourdes Marchese con más elementos de lo judicial, de los tantos que tenemos todavía pendientes. Y en el día de su cumpleaños, Javi Lanari nos sigue.